El placer de charlar con Pablo Busch, quien es candidato a senador provincial por la primera sección electoral. Él es de Política Obrera, encabeza esa lista para senadores en la sección que, bueno, en este caso elige senadores, no elige diputados. Eso es una cuestión de la tercera sección. Pablo, gusto estar acá y, bueno, ante todo, contanos hace cuánto militás en política. Bueno, se podría decir que el comienzo de mi militancia es en el año 2001. Yo participé de la rebelión popular con miles y miles de trabajadores y del pueblo argentino, pero participé como un vecino enojado que iba y que, bueno, estaba realmente descontento con la miseria en la que habían sumido al país. Pero a partir de nuestra participación con mis compañeros de colegio, algunos amigos que hoy todavía militan, discutimos que lo nuestro había sido, bueno, una participación, que no habíamos preparado absolutamente nada para que esa rebelión pasara. Y bueno, empezamos a discutir y bueno, un compañero planteó que conocía a Jorge Altamira, que seguía las posiciones de Altamira y que nos proponía que nos incorporemos a un debate, a una actividad, y ahí empezamos a llevar adelante una actividad en la Villa de Olivos, en un barrio Gándara. Empezamos a montar un comedor en el año 2002 y bueno, a partir de ahí me incorporé al partido y al Partido Obrero, que era en ese momento, y en 2019 junto con Altamira y otros compañeros, formamos Política Obrera en desacuerdo con el rumbo del Partido Obrero oficial, el Partido Obrero actual. Jorge Altamira es el fundador histórico del Partido Obrero y Marcelo Ramal y otros compañeros defendieron la línea histórica del partido, la línea, digamos, socialista, revolucionaria. Bueno, una pregunta que a veces la hago al final, ¿no? Pero bueno, viene al caso. Es, ¿cómo se explica a veces que los partidos de izquierda vayan separados? A veces van juntos, a veces no. ¿Cómo se explica en este caso que haya más de una lista que dice representar al mismo sector? Quizás me decís, no, no, no es lo mismo. También es bueno a veces aprender eso, ¿no? ¿Qué los diferencia? Bueno, te diría que digamos, esa eh, diferencia o divergencia que obviamente desde lejos no es notorio, digamos, cuando uno se aproxima un poco a las posiciones de cada uno en la izquierda, y supongo que desde la actividad periodística se debe seguir bastante el tema, bueno, para nosotros ha quedado saldado con la conformación de un interbloque en la Cámara de Diputados entre el Frente de Izquierda y el peronismo, eh, que se formó con la excusa de meter una persona más, un diputado más en la comisión de Libra, pero bueno, un interbloque no se forma en la Cámara de Diputados con una fuerza política de la clase enemiga. Y en ese sentido, por ahí metiéndome ya en un problema mayor, si querés, el apoyo político brindado por las fuerzas del Frente de Izquierda, del FITU, a Cristina Fernández de Kirchner, es decir, no solamente cuestionaron el fallo de la Corte, que nosotros también lo cuestionamos, sino que fueron a la casa a saludar a Cristina Kirchner los hizo pasar. Eh, bueno, eh, dejaron de manifiesto que es un bloque de izquierda que actúa como un segundo violín o una colectora del kirchnerismo. En varios frentes hay una actuación común incluso con la Cámpora contra los intendentes de Kicillof y demás. Es decir,
es un frente de izquierda que está metido adentro de la interna del PJ. Bueno, nosotros partimos de una caracterización totalmente opuesta, que es que la izquierda, para ser alternativa, para ser opción, tiene que mostrarse opuesta o muy distinguida, muy delimitada de las fuerzas políticas que han destruido el país. El kirchnerismo viene en el año 2021 de quebrarse al frente del gobierno entre Alberto y Cristina y dejar una situación de vacío político que abrió las puertas de la llegada de Milei. Si eso no ocurría, Milei no llegaba nunca, pero destruyeron el país, no tuvimos más poder, no tuvimos más presidente, no tuvimos absolutamente nada, y el gobierno se llegó con piloto automático. Entonces, en la etapa, digamos, de declive del kirchnerismo, porque Néstor en el 2003, después los primeros gobiernos de Cristina, nosotros fuimos siempre críticos de su proyecto político, de formar una burguesía nacional a partir de las retenciones, a partir de cierta rentabilidad. eh, pero bueno, el declive del kirchnerismo está ocurriendo ahora, con Cristina Fernández presa, con Máximo como principal operador, y ahora, tardíamente, el Frente de Izquierda actúa en una especie de bloque común anti-Milei, especialmente con la Cámpora. Entonces hay una distancia muy grande. Nosotros creemos que acá hay que discutir el socialismo con los trabajadores. Usted fíjese, eh, tenemos un mundo en guerra, tenemos una crisis económica mundial alrededor de los aranceles, tenemos una masacre y un genocidio en Gaza. Bueno, y los trabajadores tienen que discutir porque nuestro gobierno está alineado totalmente con la guerra. Y quienes no están alineados con Trump y con Netanyahu en la Argentina, son muy cuidadosos de no hacerlo saber, que no se entere nadie de que no está en contra de Netanyahu. Kicillof, Máximo Kirchner, no los hemos visto en ninguna de las movilizaciones que se hicieron por Gaza, no los hemos visto declarando contra la política de Netanyahu. Y entonces tenemos un rumbo para la humanidad y para la clase obrera argentina que es llevarnos a la guerra. Y en esta etapa histórica, los trabajadores tienen que discutir que acá tiene que intervenir la clase obrera, porque que nos lleven a la guerra implica la supresión de los derechos laborales, la supresión del derecho de protesta, del derecho de huelga, la represión a los jubilados. Todo va en la línea de, bueno, si uno va a encolumnarse en una guerra mundial, los derechos civiles, los derechos laborales, todo eso pasan al segundo plano. Este Zelensky, el presidente ucraniano, que ahora está siendo muy cuestionado, suprimió, como resultado de que está en guerra, suprimió absolutamente todos los derechos laborales. No hay derecho de huelga, no hay derecho de protesta. Bueno, Milei y Burrich están haciendo más o menos lo mismo. Entonces, acá la discusión para política obrera es la necesidad de que los trabajadores intervengan con su propio programa, con sus propias reivindicaciones, es decir, la necesidad de un mundo en el cual los trabajadores se adueñen del poder político. En manos de los partidos del capital, en manos de los partidos tradicionales, en manos de la grieta libertario, macrista y kirchnerista, vamos a una masacre, vamos a la guerra mundial, vamos a una catástrofe. Es hora de que los trabajadores discutan esto. Con este ángulo te darás cuenta que la distancia entre el franeleo con Cristina y con Máximo hacen que una izquierda plantee un programa, una orientación, una salida, y del otro lado, en mi opinión, es un franeleo con fines electorales, es decir, una asimilación en la búsqueda de que un sector del kirchnerismo que no puede votar por Cristina, porque Cristina está condenada, vote por la lista de Frente Izquierda. Desde ya te anticipo que ese tipo de especulaciones siempre son derrotadas, porque Cristina va a poner, ya la puso a Mayra Mendoza, va a poner uno en la tercera sección, va a poner uno en la segunda, y va a llamar a votar. Por lo tanto, es una especulación sin sentido, pero
Es una diferencia muy grande la que nos divide del resto de la izquierda. ¿Cómo se ve el Partido Político Obrera, ustedes, en esta situación donde hay tantos jóvenes o tantas personas que trabajan en trabajos que son muchas veces eh, precarios o trabajos mal pagos, pero digo que les hace perder un poco esa unidad de trabajador? ¿Hay diálogo con ese tipo de trabajador también, no el que está dentro de una fábrica, una escuela, sino el que anda por la calle a veces? Mirá, no es solamente los jóvenes. Sí, Ayer hubo despidos masivos en Siderca, despidos masivos en AESA, despidos en fábrica, hay cierre de fábrica, Johnson y Johnson, cerró, está casi cerrando Lu Milagro, y todos esos trabajadores van a esa precarización, van al Uber, van al Rappi, van a eh, una relación de dependencia encubierta. Hoy salió que el 40% de los monotributos de este país en realidad son relaciones de dependencia encubiertas. Luego te quiero decir algo, a los que despiden en la gran industria, mis compañeros de trabajo, muchos se van de la empresa en la que trabajamos y luego vuelven tercerizados por una empresa que los tiene como monotributistas. claro. Entonces es un problema general. Obviamente, te cuento algo que por ahí es cómico. Mi hijo está estudiando para enfermero profesional. Y el otro día yo hice un video sobre la paritaria de sanidad. Entonces, Héctor Dahl, el secretario general de la CGT, firmó un acuerdo que lleva el salario de los enfermeros profesionales a 900.000 pesos por mes. Entonces le dije a mi hijo, che, todavía estás a tiempo de cambiarte de carrera, qué sé yo. Y me dice, bueno, pero papi, dice, decime una carrera que me garantice, me dice, me hago narco, ¿es eso o me hago narco? Me decía, ¿viste? Si no Sí, tengo, sí, no hay, es decir, me decía, mirá, los médicos del Garraham están ganando 900.000 pesos. Los profesionales, no sé, un matricero en la UOM gana 1.000.000 de pesos. Bueno, no hay ninguna, pero es la expresión más grande del derrumbe de la economía argentina, del régimen político, la falta de perspectiva para la juventud. Están trabajando 12, 14 horas arriba de la bicicleta para llegar, los que tienen que llegar a fin de mes, para llegar a fin de mes, y la posibilidad de un trabajo que les abra una perspectiva. Por ejemplo, el otro día salió un informe de los IT, ¿viste? Los trabajadores de la inteligencia, no es la inteligencia artificial, sino trabajadores de la información, que son programadores. claro. Entonces decía, estamos más precarizados que los residentes de guerra. Entonces decía, bueno, no hay ninguna perspectiva, esto es una situación explosiva. Es una situación explosiva porque antes, la generación anterior a nosotros, nuestros padres, con un trabajo, vivían, mantenían una familia, sostenían una casa, algunos, la gran mayoría, sin la necesidad de que su mujer trabaje. Ahora, la mujer tiene que trabajar y los dos tienen que hacer sobreempleo, horas extra al máximo, y después uno dice, yo escuché el otro día, dice, no, ¿cómo puede ser que le den pantalla a los chicos, que los chicos se críen con pantalla? Los chicos se crían con pantalla porque la clase obrera no tiene tiempo de criar a sus hijos. Entonces, tomá, bueno, llego después de 12 horas de trabajo, bueno, tomá el chupete electrónico, cada vez más refinado. Claro. No estoy de acuerdo con que se haga, te quiero decir, pero es un nivel de precarización y te quiero decir algo que empeora la situación. Estas elecciones, el gobierno de Milei, de La Libertad Avanza, busca ganar las elecciones para ir por todo, para ir por los últimos convenios que quedan, para ir por el derecho laboral que queda, lo poco que queda del edificio del derecho laboral, para ir por un aumento de la edad jubilatoria, para ir por una diferenciación en las jubilaciones para los que los que trabajaron en negro
cobren una pensioncita y los que aportaron un poquito más. Y va por una reforma impositiva regresiva que tiene por objetivo concentrar todos los impuestos en el Estado Nacional para garantizar el pago de la deuda externa. Es una confiscación de la obra pública, de las provincias, de la infraestructura nacional, de la clase obrera, de los jubilados, en beneficio de los tenedores de la deuda pública. Esa es la verdadera polarización que enfrentamos los trabajadores en este país. No es una discusión Máximo, Kicillof, acá la discusión es si el país se caga de hambre para pagar la deuda pública, si se hace una reforma laboral como la que pidió ayer la Cámara Metalúrgica de Córdoba, que planteaba, bueno, que hay que cortar la cantidad de delegados, que hay que prohibir las asambleas de fábrica. Bueno, eso es lo que se está discutiendo, es decir, que no es que tocamos piso y ahora viene una mejora sustancial, sino que todo apunta a que si el gobierno reúne una cantidad de votos suficiente, va a terminar yendo por todo. Y de eso se trata el Consejo de Mayo, a donde está integrada la CGT, que participa y apoya los objetivos estratégicos del gobierno. Pablo, antes de finalizar, ¿cómo prevén la campaña? ¿Van a tomar mucho contacto con la gente, mucha calle? ¿Cómo prevén el trabajo para, bueno, llegar al votante? Bueno, veremos cómo nos trata el clima también, porque hemos hecho campañas electorales invernales y te quiero decir que no se trata solo del frío político, es el frío, el frío real. Entonces discutimos, ¿viste? Vamos a la puerta de la fábrica, vamos a discutir con los trabajadores. Y bueno, si hace -2 grados, como está pronosticado para la semana que viene, va a estar complicado que nos den mucha bola. Lo que sí, los que quieran seguir, pueden seguir en nuestras redes sociales, en TikTok, producimos mucho material, en Instagram también. eh, y vamos fijando posición sobre los problemas que acusan a la clase obrera y al conjunto de la población, porque no se trata solo del tipo que está laburando en la fábrica, sino que es un problema del conjunto de la población. Así que vamos a combinar, según los días, actividades. Tengo que recorrer 24 distritos Claro. y la primera sección, desde Suipacha, allá en el lejano oeste, bueno, Hurlingham, tengo que recorrer la zona norte de Vicente López, San Isidro, Tigre. Bueno, hemos presentado lista en todos los distritos, lo cual significa una gran movilización política, un gran esfuerzo de los trabajadores por dar la lucha. Bueno, vamos a ir recorriendo los distritos combinado también con una acción en redes sociales para difundir y dar a conocer. Hoy en día creo que no hay ningún trabajador que no esté conectado full time a las redes sociales, Claro. al debate y demás. Y bueno, nosotros tratamos de intervenir con una perspectiva socialista y usar esta que está envenenando mucho a la juventud, a la población, las redes sociales, para que en el medio de las publicidades de apuestas aparezca una perspectiva socialista, una perspectiva propia para los trabajadores. Bueno, seguramente nos estaremos cruzando durante la campaña. Pablo, política obrera, Pablo Busch, candidato a senador por la primera sección electoral. Gracias por haber charlado un ratito, ¿eh? No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, quedamos a disposición. Faltan poco más de un mes, así que cuando ustedes quieran, estamos en contacto.